5 minutos nos separan de las 10 de la mañana y estamos recibiendo con mucho placer al doctor Francisco Coppola, ginecólogo. Él es profesor agregado de la Clínica de Ginecotocología A de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un placer realmente tenerlo, doctor. Hoy hablábamos con Danilo y tirábamos un título con respecto a lo que era el motivo de la entrevista, con la situación de que prácticamente la totalidad de los abortos legales en el Uruguay se están realizando con medicamentos, en un porcentaje y en una situación que resulta un tanto inédita, inclusive a nivel mundial. Y uno que obviamente está bastante alejado del tema. Sobre el tema aborto, lo que sabíamos hasta ahora era cuando hablábamos de las cifras, ¿verdad? A partir de la nueva ley, a partir del aborto legal. Algunas veces informamos con Danilo sobre de repente los reparos que algunos médicos han puesto para la práctica, pero realmente de cómo se llevaba adelante el acto médico, por decirlo de alguna manera, no teníamos ni idea. Es decir, que es con una medicación que se está provocando la mayor parte de estos abortos. Sí, ya se usaba en el resto del mundo hasta las 9 semanas una medicación, una combinación de medicamentos. Y lo novedoso de que en Uruguay se extendió de las 9 a las 12 semanas el uso de medicamento sin mayores complicaciones, y eso ha llevado a que se le preste atención, digamos, desde el punto de vista técnico. Es decir, que lo que se recomendaba hasta una determinada etapa, aquí en la extensión ha tenido resultados positivos. O sea, no ha habido cifras de complicaciones, no había suficiente evidencia para fundamentar el uso de entre las 9 y 12 semanas, pero los resultados de Uruguay han mostrado que es tan seguro como antes de las 9 semanas. Así que digamos que la práctica del aborto en Uruguay es autoadministrada por la paciente, porque ella toma los medicamentos, y es domiciliaria, sin complicaciones, sin mayores complicaciones. Sin mayores complicaciones. Sí. Le pregunto, ¿qué cantidad de medicación tiene que tomar? ¿En cuánto tiempo es efectiva? No sé si es una, varias pastillas, una dosis. Es una combinación, es un medicamento primero que se toma y a las horas se toman una secuencia de otras 4 píldoras de otro medicamento. Y eso es efectivo en un porcentaje muy alto de los casos. La combinación de medicamentos hace ese tipo de eficacia. ¿Tiene que seguir algún tipo de directiva especial por parte del... Sí, todo está, digamos... controlado. Todo controlado, todo en el ámbito médico. Todo en el ámbito médico, no en la casa, obviamente. En la casa, pero bajo control médico. Pero bajo control médico. ¿Y por qué decíamos hoy con Danilo que de alguna manera esto ha provocado o ha colocado a Uruguay como una novedad mundial en ese... No solo ese aspecto, sino que no es común que, es decir, cuando en un país se despenaliza la práctica del aborto, centra la atención de todo el resto de los países, sobre todo donde está penalizado. Entonces, nosotros como práctica de extensión universitaria, lo que estamos mostrando son los datos científicos de ese proceso. Claro. Lo presentamos en Canadá, en Vancouver, eso llevó a un enorme interés por todo el proceso de despenalización y los resultados que habíamos tenido, y la Federación Internacional de Ginecología nos ofreció un suplemento de su revista que para nosotros es un reconocimiento muy importante. Entonces esa propia federación pone todo el proceso de despenalización con sus resultados como un ejemplo a observar por parte de los países donde el aborto está penalizado. Las novedades son no solo eso, sino el descenso de la tasa de mortalidad materna muy abrupto que hubo en Uruguay. No hay muertes por aborto en Uruguay. Superamos, digamos, en tasa baja de muertes maternas a Estados Unidos. Está Canadá, Uruguay, Estados Unidos y Chile. Antes nosotros estábamos... Usted habla de ese descenso, ¿en qué periodo? En 5 años, en 5 años o 8 años, que ubica un periodo previo a la despenalización, porque ya la estrategia de reducción de riesgos y daños estaba disminuyendo la mortalidad, y continuó después de la despenalización. ¿Y un incremento en la cantidad de abortos, aun cuando anteriormente no se podía registrar? Hay 3 datos de interés. Uno es la enorme caída de la mortalidad materna. O sea, se estima que en los países que está penalizado el aborto, más o menos la mitad de las muertes maternas son por aborto, 30%, 50%. No se sabe mucho porque pasan como hemorragias, infecciones, no dice exactamente porque está... El tema es clandestino, por lo tanto, obviamente no se denuncia. Ahí está, pero nosotros hemos visto que con la desaparición de las muertes por aborto,
realmente fue abrupta la caída de la mortalidad materna. Eso es un primer dato que comenzó antes de la despenalización con la estrategia de reducción de riesgos y daños. El otro aspecto el otro segundo dato muy importante que ofrecemos es que despenalizar el aborto puede aumentar, dejarlos igual o reducirlos. No necesariamente. Entonces nosotros ahora, como está despenalizado, nos comparamos con otros países donde sí hay registros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros medimos cada 100 nacidos vivos, ¿cuántos abortos hay? ¿No? Rusia tiene arriba de 100 y Cuba también. Francia y España tienen alrededor de 25. Nosotros tenemos por 14 o 18. O sea, ¿Cada 100 nacidos vivos? Cada 100 nacidos vivos. O sea, tenemos 14 abortos. Seguro. Hay 18 más o menos. Más o menos como Noruega o Dinamarca, que son las tasas más bajas del mundo. O sea que si la despenalización va con un plan de anticoncepción, ahí sí funciona, digamos, en baja tasa. Y el tercer dato importante que está estudiado en este suplemento que nosotros ofrecemos científicamente para que la sociedad analice, es que no hubo modificación en la fertilidad, ni en adolescentes ni en mujeres mayores. O sea, la fertilidad antes y después de la despenalización no se modificó un ápice. Quiere decir que se sustituyeron abortos clandestinos por abortos legales, pero no aumentaron los abortos ni se redujo la tasa de fertilidad materna. Y para la lectura de esos datos, ¿no estamos hablando de un tiempo muy corto todavía? ¿No sería deseable una ponderación más Sí, pero nosotros tenemos datos de 4 años. Ajá. Bueno, luego tendremos más años, pero de la mortalidad materna... Digo, lo que en realidad le reformulo. La mortalidad materna... Este tiempo ya se puede hacer comparaciones. Es muy correcta tu observación. O sea, para la mortalidad materna hay que tomar unos 5 años por lo menos, se toman periodos de 5 años. Eso ya está, ese periodo de 5 años está tomado y ya es consistente la reducción, digamos. Claro. Está ya publicado por la Organización Mundial de la Salud. La tasa de fertilidad hemos tomado 2 años, porque hemos tomado, 4 años, 2 años antes y 2 años después. Y bueno, luego haremos estudios más extensos cuando el tiempo pase y veremos si esos datos son consistentes, pero parece ser que sí. Y sobre el porcentaje de abortos son muy consistentes, ¿no? Porque ya tenemos 2 años de registro y nos comparamos con los otros países. Claro. Dijimos 18 sobre 100 nacidos vivos. Sí, se puede medir sobre nacidos vivos o sobre mujeres fértiles entre 14 y 41 años, pero... Y si lo hacemos más sencillo y decimos cuántos abortos se practican al año, ¿lo podemos saber? Se practican el primer año 8.000 y algo y el segundo año 9.000 y los últimos datos no lo tenemos. Es decir, que entre el primero y el segundo ha habido un crecimiento... Pero no significativo. No significativo. Porque se decía, o sea, claro, estos datos son importantes por todos los supuestos que habían. Claro. ¿No? Porque claro, yo le iba a decir, 9.000 y 8.000 es bastante menos que aquellos 30.000 que hablaban algunas organizaciones que impulsaban. Pero que no sabemos si esos datos no eran muy sólidos. Estos son datos sólidos. No, claro, pero digo, marcando la diferencia. Sí, yo creo que esa 30.000 no era así. No existían. No existían. Me parece a mí, pero no sé. Estos datos son sólidos. Claro. Lo que sí se dice que los países que despenalizan hay un pico y después desciende, eso no lo hemos observado. Ajá. Pero yo creo que eso tiene que ver también con la política de reducción de riesgos y daños de la ley de 2008 ya venía funcionando, y entonces eso no ocurrió como ha ocurrido en otros países. O sea que el propio editorial de la revista dice que se debe prestar atención a la experiencia uruguaya. Digo, todos tenemos nuestras posiciones, todas las personas tienen posiciones morales sobre el asunto del aborto, pero nosotros como universidad tenemos que poner los datos fríos arriba de la mesa para que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Y hay un montón de supuestos aquí que no se han corroborado. Otro supuesto que no se ha corroborado es que la tasa de abortos en adolescentes no es diferente a la de los adultos. No hay más abortos en adolescentes que en adultos. Eso es un supuesto que todos teníamos. Digamos que era prácticamente uno de los elementos que más se manejaba a nivel, digamos, de toda la opinión pública, que íbamos a tener un índice muy importante de jovencitas que iban a abortar frente a lo que es la población adulta. Y no es así. Eso no es así. O sea, todos teníamos nuestros preconceptos. Ahora creo que tenemos que hacer nuestra autocrítica, analizar los nuevos datos y llegar a conclusiones más sólidas, ¿no? El dato de la mortalidad materna me parece que es uno de los datos más importantes que el país tiene que mostrar. No hay marketing sobre esa buena noticia, así que nosotros como universidad tenemos la obligación en extender
el conocimiento universitario de la población para que se observe esa buena noticia y se saque sus conclusiones. Es decir, que hablando claramente, usted lo ha hecho en forma perfecta, doctor, es decir, estamos aquí hablando exclusivamente de datos científicos y dejando completamente de lado todas las consideraciones morales, éticas o como la gente lo quiera llamar. Exacto, y son totalmente respetables. Hablamos que desde un punto de vista estrictamente sanitario ha sido, por lo menos los resultados recogidos en estos registros de los 2 años, ampliamente satisfactorios. Ampliamente satisfactorios. Hay cosas para mejorar, ¿no? En nuestro análisis hemos encontrado cosas para mejorar, como es evitar el segundo aborto. Todavía hay un porcentaje de personas que, o sea, la anticoncepción posaborto inmediata es una cosa que hay que trabajar más. Bueno, está todo el tema, en esos artículos está todo el tema de la objeción de conciencia. Bueno, hay una serie de datos ya menores, digamos, sí, pero que yo creo que la sociedad tiene que tener conciencia de todo esto, de la discusión que se está llevando, de cómo se está observando el Uruguay. Y bueno, en términos globales estamos satisfechos con los resultados. Ahora, qué interesante lo que está diciendo con respecto al tema del segundo aborto, porque hace muy pocos días atrás hacíamos una nota con respecto a los índices de embarazo adolescente, sí, y una campaña que se está previendo por el tema, específicamente en este caso de embarazo adolescente, y el tema pasaba por el difícil acceso al tema de la anticoncepción. Usted está haciendo el énfasis también en un tema de que sí, estamos con problemas por el tema. Ahora, la pregunta es esta: ¿estamos con problemas por falta de información, por falta de educación o por medios económicos? En referencia al embarazo adolescente. En referencia al tema de la anticoncepción, de la anticoncepción, es decir, del acceso de repente que puedan tener jóvenes a... El acceso es casi universal. El único punto que queda por resolver en el acceso es que los implantes subcutáneos, que es un método altamente efectivo, están para la población de ACE disponible, pero no para el sistema mutual. Ese es un aspecto que hay que arreglar. Pero bueno, en referencia al segundo embarazo... ¿Da resultado? Porque en algún momento se cuestionó. Da mucho resultado. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha reclasificado los métodos anticonceptivos. Ajá. ¿No? Porque nosotros tomamos decisiones sobre la eficacia de los métodos sacados de estudios científicos y no del uso práctico, claro, que es muy distinto al uso de los estudios científicos. En los estudios prácticos, los métodos más eficaces son el dispositivo intrauterino, el implante subcutáneo, porque no hay olvidos, ¿no? Y en un segundo nivel de eficacia están las píldoras anticonceptivas. Entonces se está estimulando por la Organización Mundial de la Salud el uso de dispositivos intrauterinos y de implantes subcutáneos que se pueden usar en adolescentes, en adultos, no hay casi contraindicaciones. Ajá. A veces los pacientes no los toleran, pero son altamente eficaces. La eficacia de un implante subcutáneo es casi como una ligadura de trompas. Así que es muy eficaz. Bien. Bueno, en eso estamos trabajando, en lo que es la anticoncepción posaborto, que teniendo a la paciente en el ámbito que va a una interrupción del embarazo, en un ámbito sanitario, uno puede incidir en eso y tratar de garantizar que esa paciente se vaya ya con un método anticonceptivo. Pero con esa dificultad, que siendo que está disponible, digamos, para pacientes de ACE, no lo está para el sistema mutual. Sí, una observación sobre el embarazo adolescente, separado del aborto, ¿no? Sí. El embarazo adolescente no es simple de analizar, no es solo una disponibilidad de anticonceptivos. Ajá. Porque el embarazo adolescente se da en poblaciones de nivel socioeconómico muy bajo y nosotros hemos hecho estudios en esa población y muchos de esos, un porcentaje muy importante de esos embarazos son deseados y buscados. O sea que no es tan simple de analizar de que la disponibilidad de anticonceptivos no soluciona el embarazo adolescente en población de nivel socioeconómico bajo. Hay un problema social mucho más complejo que si no se aborda desde ese punto de vista, por más que haya montañas de anticonceptivos, no se va a solucionar. Le quiero hacer una pregunta que escapa un poco de lo que estamos hablando, que es bien interesante el tema del embarazo adolescente. La ley de interrupción voluntaria del embarazo preveía, antes de llegar a esa instancia, una serie de pasos previos. ¿Esos pasos previos se están cumpliendo con todos los profesionales y a nivel país, tal como se establece? Porque a mí me han dicho que muchas veces hay pasos que se están salteando. En la primer, digamos, reglamentación de la ley, para facilitar, digamos, el proceso, se hacía que esos 5 días de reflexión a que tú te referís,
que tiene que ver un asistente social, psicólogo y ginecólogo. Exacto. Lo veía a veces el ginecólogo, después se veían no en conjunto, sino en separado. Eso era importante en el interior porque no se podría tener equipos permanentemente disponibles. Exacto, sí, los equipos multidisciplinarios bueno, a veces ahí es difícil. hubo una demanda frente al contencioso administrativo y la ley obligó ahora a que el equipo esté en conjunto, que la paciente sea vista en conjunto, por una demanda que hubo de algunos ginecólogos en el contencioso administrativo. Así que la nueva reglamentación obliga a ello, lo cual no deja de ser... ¿Se está cumpliendo eso? Bueno, no ¿Le lo sé. consta? Eso hay que preguntarle. Porque me han dicho que... Bueno, hay claroscuros hay una en el obligación tema. legal en hacerlo. Claro. El problema es que a veces en lugares alejados es difícil de hacerlo. Claro, por eso le preguntaba, la conformación de equipos multidisciplinarios, ahora mandatados por organismos correspondientes... Donde yo estoy sí se cumple, pero no me consta que sean todos los lugares. Claro, por no eso. podría Me han dicho que en el interior es más complejo. Es posible. Muy bien. Bueno, muchos mensajes, le tengo que decir, a través de Facebook, Sí, inclusive hasta a través del celular, con una enorme cantidad de preguntas que les pedimos disculpas. No podemos hacer una consulta con el doctor. Consulta ginecológica Pero a claro, nivel televisivo. hemos tratado de ser lo más amplios posibles para permitirle al doctor Francisco Coppola, bueno, que nos ilustrara sobre este tema. Ha sido un placer tenerlo, doctor. Muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias a usted. Vamos cerrando por aquí esta entrevista que hemos mantenido con el doctor Francisco Coppola, obviamente ginecólogo, pero además profesor agregado de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.